¿Qué significa que Dios use el matrimonio como símbolo de su relación con nosotros? Es posible que al fallar en nuestras uniones terrenales, también estemos fallando en la fidelidad a nuestro Dios. Esto y más en tu Escuela Sabática Práctica. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Escuela Sabática Práctica. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros, estamos encantados de que nos permitas llegar hasta donde te encuentres. Hoy estaremos reflexionando en la lección número 3 de nuestra Escuela Sabática, imágenes tomadas del matrimonio. Y quiero recordarte que tenemos el desafío de memorizar lo que está en Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pastores, qué gusto estar con ustedes otra vez. Pastor Báez, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, Pastor Isaac. Es una linda oportunidad de reencontrarnos. Amén. Muy bien, Pastor Osvaldo Villalobos, ¿cómo está usted? Ay, yo bendecido. Bendecido. A Dios, sí. Pues hoy este tema va a estar bonito, este tema va a estar súper interesante. Te animamos a que no te quedes con las ganas de poder decir lo que quieres decir. Para eso existen los comentarios. Te invitamos a que los puedas dejar y con mucho gusto te vamos a leer. Pastor Villalobos, ¿nos guía en oración? Con mucho gusto. Oremos. Padre, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu presencia. Es por eso que en este momento la pedimos. También rogamos de tu sabiduría y no solamente para nosotros, sino para aquellos que estarán repasando esta lección junto con nosotros a través de los medios sociales. Acompáñanos con tu Santo Espíritu, lo rogamos, Padre, en Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hablar del matrimonio. Y este mensaje no es solo para los que están casados, es también para los solteros, porque nos habla de Dios. Nos habla de un Dios maravilloso. El matrimonio, tal como fue establecido en el Edén, no solo era la unión entre dos personas, es un símbolo. Es un símbolo viviente del amor inquebrantable de Dios hacia la humanidad. Lastimosamente, nosotros, después de la caída como seres humanos, en la actualidad hemos reducido el matrimonio a un contrato social en el cual pues ambas partes se casan por algún interés mutuo. Hemos llegado al punto también de verlo como un arreglo práctico y si ya las cosas no funcionan, en algunos países es fácil divorciarse. Hemos olvidado que esto apunta hacia un Dios bueno, un Dios que ha hecho un pacto con nosotros. Por eso, pastores, quiero que compartamos las ideas que encontramos en la lección de esta semana. Si el matrimonio fue diseñado para enseñarnos sobre el amor de Dios, ¿cómo es que el matrimonio refleja esa relación de Dios con la humanidad? Es una pregunta muy importante y yo pienso que hay diferentes maneras de cómo responderla. Yo quiero que pensemos un momento en la institución del matrimonio. Nosotros como pastores nos toca realizar ceremonias de bodas, dar consejería a los jóvenes, a los hermanos que están con planes de bodas. Y de una u otra forma, en ocasiones, pues tratamos de recordar el ideal de Dios con los que van a contraer nupcias. Y el punto de partida, volvemos al Génesis, donde es Dios quien establece, ¿verdad?, este principio. Recordamos bien, en el plan de Dios no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, y estamos hablando, yo creo que me entiendan bien, cuando Dios hace ese comentario, es en un contexto que Adán tiene muchos animales. Adán tiene es el rey de la selva. Zoológico, lo tiene a su favor. Es el rey de la selva. El rey de todo, ¿verdad? Y Dios le dio designación. Es decir, no es el plan de Dios que tú vivas con un perro como compañía o con un gato. No, no. Tú puedes tener tus animales y tu decisión, pero Dios nos creó para compartir con alguien coigual. En otras palabras, con una pareja. Si tú eres un hombre, en el plan divino, Dios espera que como un hombre cristiano tú busques una mujer creyente. Y si eres una muchacha, una joven, una mujer, pues Dios espera que tú puedas. Es decir, lo primero es
esta bendición del matrimonio se estableció entre un hombre y una mujer. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva y Dios los casó. Dios ofició, Dios les dio la bendición. Y en el marco de ese primer matrimonio que está registrado en Génesis capítulo 2, tú vas a encontrar a partir del versículo 22, 23 y 24 esas declaraciones. Y Dios le permite a Adán observar la belleza en esa mujer y él declara: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Debo señalar que aunque esa expresión tiene múltiples sentidos, hay uno que no quiero pasar por alto ahora. Y es lo que tiene que ver en el marco bíblico. Ese lenguaje se usa cuando se establece un pacto. Es decir, tú, por ejemplo, si nosotros vamos, hay un pasaje que yo puedo por lo menos leer rapidito, que está en el segundo libro de Samuel, donde nos cuenta el momento cuando David es ungido. ¿Ok? Y el texto nos dice en segundo Samuel: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Está usando el mismo lenguaje. ¿Ok? Y de forma clara en el versículo 3, el texto dice: y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Nótese que en el texto sagrado esa expresión, hueso de mis huesos y carne de mi carne, se usa en un contexto pactual. Por eso nosotros decimos que el matrimonio es un pacto, porque es el sentido bíblico que encontramos en las Escrituras. Es decir, cuando Adán dice: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, él está declarando sus votos matrimoniales, trayéndolo a nuestros días. Él está declarando con su propia libertad, espontaneidad, que él está dispuesto a amar a esa mujer en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y aunque eso no existía, pero Adán en un sentido demostró que fue así, porque cuando el pecado entra a nuestro mundo, él tomó la decisión de seguir con la mujer a la cual él le prometió amarla en las buenas y en las malas. No estoy diciendo que fue la mejor decisión que él tomó, pero estoy diciendo él fue fiel a ese pacto de amor a esa persona, que es diferente. En otras palabras, el matrimonio es un pacto. El matrimonio no es un asunto a ver si funciona. Por eso es que antes de casarte, debes dar mucha mente y poco corazón. Y una vez estás casado, olvídate de la mente y solo da corazón, porque tú hiciste un pacto delante de Dios. Y esa relación, lo que llega a ocurrir, como yo suelo ilustrar, es un triángulo. Son tres lados. Y el fundamento de ese triángulo es Dios. Porque Él es el que creó esa institución, el que estableció esa institución y quien dio la bendición a esa institución. No es casualidad que el ministerio público de Jesús inicia en un contexto de unas bodas de Caná, donde realiza su primera señal, como lo presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Así que hoy nosotros, aunque vivimos en una sociedad que trata de relativizar, hacer todo relativo, nosotros seguimos creyendo que honroso es en todo el matrimonio, como el apóstol lo señala en Hebreos capítulo 13, versículo 4, y el lecho sin mancilla. Es decir, que la honra que tiene el matrimonio la sigue poseyendo a pesar de todos los cambios que tú puedas ver, a pesar de todas las distracciones y oposiciones al plan divino, un hombre y una mujer. Y con la bendición de Dios, ellos pueden ser una sola carne, que es el símbolo que Dios utiliza en las Escrituras para representar esa relación que Él espera que tú y yo podamos tener con Él, de intimidad, de entrega, de pacto, que se mantenga mientras vivamos. Amén. Amén. Y llevando esto al terreno de nuestra realidad, porque nos están viendo muchos casados y también solteros. Pastor Villalobos, ¿cuál sería la importancia de la fidelidad y la gracia en nuestra relación con Dios? Esa es una pregunta importante. Inicio diciendo que la fidelidad es una expresión
de nuestra devoción. O sea, nuestra fidelidad a Dios es una muestra de amor y obediencia. Es interesante notar el paralelismo con lo que tú mencionabas, de lo que es el matrimonio. Y quizás nos tendríamos que preguntar por qué nuestra fidelidad es importante. Yo creo que es una pregunta válida. En primer lugar, porque es una respuesta al carácter de Dios. O sea, al ser fieles, nosotros reflejamos su fidelidad hacia nosotros. En segundo lugar, fortalece nuestra relación con Él. Y esto es algo muy, muy importante. O sea, la fidelidad nos permite a nosotros experimentar una relación más profunda y más madura también con Dios. También quisiera mencionar que la fidelidad nos transforma. Y es algo que todos necesitamos, nos transforma. La fidelidad a Dios nos ayuda a crecer en santidad y a vivir vidas que glorifiquen su nombre. Y obviamente si nosotros tuviéramos que dar ejemplos sobre esto, pienso en Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 5, donde dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Juan, el capítulo 15, el versículo 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y me parece que son aspectos muy, muy importantes. Y ese contexto, pastor, de al ser fieles en nuestras relaciones maritales, en este caso, reflejamos a Dios. Y claro, Deuteronomio 7:9 es un pasaje clásico donde Dios mismo declara, conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel. Es decir, cuando entendemos que nuestro Dios es fiel y entramos en una relación con ese Dios que es fiel, se nos va a pegar algo de su fidelidad. Seguro. Y es lo que Dios quiere que se refleje en nosotros, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestras relaciones de pareja. Amén. Y nosotros también miramos el aspecto, pastor, de la gracia. Y esa gracia es un reflejo de su amor en nosotros. Y también quizás nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué nuestra gracia es importante? En primer lugar, podría decir que es porque refleja el carácter de Dios en nosotros. Y eso es muy, muy importante. Es esa gracia la que nos ayuda a restaurar relaciones quebrantadas y cómo la necesitamos. ¿Cuántas veces quizás nos ha tocado mirar en nuestras iglesias como pastores y como cristianos a familias que un día estaban bien unidas, salían constantemente a pasear juntas, comían juntos los sábados en la tarde, en la semana, cuando hacían viajes en algún momento, en algún holiday especial, y de pronto algo pasó y de pronto ya ni se hablan, y tú los miras evitándose, aún en el santuario, ¿verdad? Pero cuán lindo es el entender esa gracia y cómo nos ayuda a restaurar esas relaciones y obviamente también fortalece nuestra fe. Son aspectos importantes para entender. Y conforme a ese comentario, pastor, el profeta Malaquías nos cuestiona cuando somos infieles. That's right. Con razones, porque él está hablando bajo la inspiración. En Malaquías 2:10, él hace varias preguntas. Él dice, ¿no tenemos todo un mismo Padre? Es decir, si Dios es el creador, somos todos hermanos. No puede existir ese deseo de crear división o ser infieles. Y él dice, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Es decir, si no somos fieles a Dios, no seremos fieles los unos a los otros. Pero si estamos siendo infieles los unos a los otros, es un reflejo que no estamos siendo fieles con Dios. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Y entre nosotros, aunque pueden existir dificultades en ocasiones
porque no la va a dejar de existir. Eso pasa hasta en las mejores familias. Pero el principio que Pablo dio a la iglesia en Efesios sigue siendo una guía para ti y para mí. Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hay diferencias, resuélvelo el mismo día. Porque la deslealtad entre nosotros como iglesia, como familia, como pareja, no debe de ser. No es parte del plan de Dios. Amén. Yo quisiera añadir quizá esta pregunta: ¿cómo vivir en fidelidad y en gracia hacia Dios? Y quizás aprovecho para recomendar dos cosas. En primer lugar, cultivando una relación cercana con Dios. Todo comienza allí, en esa relación íntima nuestra con Dios. Y en segundo lugar, dedicando tiempo a la oración, que es parte de lo primero que mencionaba, lectura y estudio de su palabra, y también adoración. Pero adoración, como lo mencionabas, pastor, en lecciones anteriores, no es solo esa experiencia del momento mientras estamos cantando en la iglesia. Cuando todo va bien. Exacto. O porque levantamos las manos en el momento, tú sabes, de la adoración, sino es una experiencia, adoración es una experiencia de 24 horas. Y creo que esto nos puede ayudar a vivir en esa fidelidad y en esa gracia para con nuestro Dios. Gracias por los comentarios, pastores. Amigos, como estamos hablando del matrimonio, me gustaría que, si quieres, te invito a que escribas en los comentarios ¿cuántos años de casado llevas? Si lo quieres compartir, con mucho gusto te vamos a leer también. Muy bien, amigos. La lección también nos presenta dos historias que creo que son dignas de que puedan ser llevadas a la pantalla grande. Es decir, que si a alguien se le ocurre hacer una serie de esto sería un boom. Imagínense, amigos, amar a alguien con todo tu ser, rescatarlo del abandono, hermosearlo, vestirlo con honor, darle un nuevo propósito solo para que tú seas traicionado una y otra vez. La lección nos presenta la historia de Oseas, el profeta Oseas, y también algo que aparece en el libro de Ezequiel, reflejando el amor de Dios a su pueblo y cómo Dios nos trata a nosotros. Un amor que persiste incluso cuando nosotros somos infieles. Es un drama digno, como les repito, digno de ser llevado a las pantallas grandes, porque nos habla del gran amor de nuestro Dios. Así que, pastores, para poder llevar esto a la mesa, ¿qué nos enseña la historia que aparece en Ezequiel 16 y la historia del profeta Oseas? ¿Qué nos enseña esto acerca del carácter de Dios? Hay mucho de qué hablar acá, pero me gustaría que pudiéramos compartir algunas ideas que aparecen en la lección. Yo pienso que para algunos de nosotros es complicado solo imaginar que el varón de Dios, el hombre de Dios, como se conocía al profeta en el Antiguo Testamento, Dios lo guió a tomar a una mujer que, contrario a lo que se esperaría de la esposa del profeta, no tenía mucho interés en las cosas de Dios. No tenía mucho interés a otra cosa. En la iglesia. La expresión que se utiliza en el texto bíblico, por supuesto, nos da a entrever que esta mujer, más que ser una prostituta común y corriente, posiblemente tenía que ver con la prostitución sagrada ritual que existía en la época. Y para algunos amigos, solo para que tengan una idea, lo que se conocía como la adoración a Baal era tener sexo en el templo de Baal. Para hacerlo bien práctico, nada gráfico. Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual que se practicaba como parte del ritual. Entonces, posiblemente esta mujer estuvo envuelta en lo que es este tipo de prostitución, pero no quita que pudo ser prostituta, de como se conoce en el otro contexto. Y allí Dios guió a su profeta y este hombre pues miró a la mujer, se casó con la mujer, trató de hacer de ella lo mejor. Una vida al lado de ella. Establecer una familia, pero lastimosamente su tendencia a la prostitución fue muy notable y una vez más Dios le dice al profeta: ve y búscala. Es una historia que algunos la han convertido en parábola solo por no querer procesarla de manera histórica. Nosotros entendemos que es una historia real que ocurrió y que en medio de esa historia Dios estaba reflejando la paciencia, el amor,
la tolerancia que él había aplicado a su propia nación, que como el profeta Ezequiel lo ilustra en ese capítulo 16, Dios la encontró como una niña abandonada. Dios la lavó, Dios la crió, Dios le dio todo, Dios la educó, Dios la hermoseó. Y claro, a expectativas humanas y divinas, lo menos que podía hacer Israel era ser fiel a ese Dios que le había dado todo y que por naturaleza es un Dios fiel. Pero no fue el caso. Y así como una infidelidad es dolorosa procesarla, aún en nuestros días, ya sea que el hombre sea infiel o que la mujer sea infiel, imagínate lo que ocurrió en el proceso de Oseas, de entender que la fidelidad no fue practicada una vez, sino múltiples veces. La carga emocional. La carga, el daño emocional, el daño social, moral, de todos los ángulos. Pero aún así Dios puso en este hombre suficiente amor y gracia para que pudiera trabajar con esta mujer y que al fin se salvara. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Dios ha estado haciendo lo mismo no solo con Israel, sino con nosotros, contigo y conmigo. Porque así como cuando hay un daño emocional, cuando existe una infidelidad entre una pareja, pues eso nos ilustra de que en Dios hay un daño porque tú y yo no estamos correspondiendo a ese amor fiel que Él ha manifestado hacia nosotros como sus hijos. Así que realmente la gracia de Dios va más allá de nuestra comprensión. Y es lo que nos debe hacer a nosotros más tolerantes. Es lo que nos debiera hacer a nosotros tener una mente más abierta, entender que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con ella o con él también. Porque la gracia de Dios supera nuestras faltas, nuestros errores, si nos rendimos completamente a Él. Amén. Eso lleva a unos términos bastante interesantes, Pastor Villalobos. Pastor mencionó eso, si nos rendimos a Él, si vamos a Él. Pastor Villalobos, ¿por qué el arrepentimiento y la restauración es importante en nuestra relación con Dios? El arrepentimiento es una respuesta al amor de Dios. Una respuesta al amor de Dios. Es una respuesta al amor de Dios. El arrepentimiento podría decir que es más que un simple remordimiento por el pecado, que es algo que algunas veces nos ocurre a nosotros y pensamos que es arrepentimiento sincero, sino más bien es un cambio genuino. Y ese cambio genuino es no solamente en nuestra mente, sino también en el corazón. Y ese cambio es el que nos lleva a nosotros a alejarnos del pecado y entonces volvernos a Dios. A Él. Es un reconocimiento de nuestras faltas, de nuestras debilidades, y también es una respuesta al amor y a la santidad de Dios. Y viene a mi mente el texto de Mateo en el capítulo 3, el versículo 2, donde el Señor nos invita en su palabra, arrepiéntanse, y nos dice el por qué, porque el reino de los cielos está cerca. Esto es tan importante. Proverbios, el capítulo 28, el que encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos encontrar esa relación. Yo pensaba mucho en el comentario que hacía el pastor, que al final, cuando mencionabas que el profeta pudo llegar al punto de ayudar a su esposa para que ella experimentara ese cambio. Obviamente hubo arrepentimiento. Y gracias a Dios porque el Señor nos puede usar como instrumentos de cambio. Y obviamente eso incluye muchas cosas, la paciencia y tantas otras cosas. Pero es una historia que a mí me toca muy de cerca, es conmovedora. Y admirable de parte de Oseas como hombre. Así es. Sí. Entonces, amigos, hay una imagen profética acá de una boda que se le conoce como las bodas del Cordero. Es una visión que nos llama a una preparación intencional, a un compromiso, no cualquier compromiso, un compromiso radical con Dios. Así es. Una entrega. Es una preparación, es una entrega, pero vivimos
En un mundo donde el compromiso es condicionado, yo te amo, sí, hay una condición, donde nos relacionamos con Dios cuando es conveniente. Así es. Lo buscamos cuando me conviene, pero evitamos la entrega total que Él nos pide. Como estamos hablando de matrimonio y los principios que encontramos en el matrimonio, ¿cómo podemos aplicar los principios del matrimonio espiritual en nuestra relación con Dios? Todos nosotros somos creados, diseñados por Dios con el propósito de que no solo vivamos aquí, sino que tengamos el privilegio de vivir con Él para siempre en su reino eterno. Y claro, Apocalipsis va a presentar la imagen de más de una mujer. Nosotros, ¿verdad? Hemos tocado donde a la serpiente se le llamó la serpiente antigua en Apocalipsis 12, donde allí se presentó una imagen de una mujer vestida de sol, con la luna, las estrellas, y esa mujer, por supuesto, representa la imagen de la mujer fiel a Dios, la imagen de su pueblo, constituido del Antiguo y el Nuevo Testamento, que es fiel a Dios. Y esa imagen es la que debe representarnos a nosotros como parte del remanente, como se presenta al final de ese capítulo. Pero Apocalipsis no se quedó ahí. Apocalipsis avanzó y entonces nos presenta la imagen de la mujer ramera. Que yo debo decir esto aunque no les guste a alguno, es la misma mujer, pero que ahora se ha corrompido. Ahora esa mujer que fue pura se corrompió. Y claro, nosotros vamos a ver en el transcurso de estas lecciones cómo a lo largo de los tiempos proféticos esa mujer comprometió su pureza al unirse no solamente con instituciones estatales, sino con las prácticas de la idolatría, el paganismo que se entró en la iglesia y llegó a ser la mujer ramera. A pesar de, Dios le dice, salgan de Babilonia. En otras palabras, Dios desea que esa mujer ramera que ha sido infiel a Dios vuelva a Dios. Dios desea que ahora sus hijos, que son parte de esa mujer ramera, se reconecten con Dios, porque Él está haciendo planes de hacer una gran celebración, las bodas del Cordero. Él desea que nadie se pierda esa bendición donde el Cordero se casa con la Nueva Jerusalén, con su iglesia, dos imágenes que usa Apocalipsis, que más luego vamos a ver más detalladamente. Pero al fin del día, Dios desea que tú seas parte de esa celebración. Y Dios desea que nada te robe el privilegio de vivir con Él por la eternidad. Debo señalar esto al fin de mis comentarios. Hay alguien que fue expulsado del cielo, que jamás tendrá la oportunidad de volver. Y como Él sabe dónde tú y yo podemos ir, donde Él estuvo y jamás volverá, Él va a hacer lo imposible para que tú nunca llegues. Pero si tú y yo confiamos en Jesús, si nos entregamos a Él, vamos a ser partícipes de la boda del Cordero. Amén. Y vamos a estar unidos con Dios por la eternidad. Amén. ¿Qué puede agregar, Pastor Villalobos? Cuando pienso en ese cuadro de las bodas del Cordero, yo puedo mirar eso como un llamado a cada uno de nosotros como hijos, como hijas de Dios, a mantener una vida consagrada, una vida enfocada en agradar a Dios y también en reflejar su carácter. Algunas veces nosotros pensamos que llamarnos cristianos es, that's it, yo soy cristiano, pero algunas veces estamos tan lejos de lo que decimos a lo que realmente nosotros somos. Es un compromiso y este compromiso implica una transformación constante y obviamente ese cambio viene a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y es lo que nos lleva a nosotros a una relación íntima con Jesús, quien es nuestro esposo celestial, si pudiéramos llamarlo de esa manera. O sea, resumiendo, la santidad es un llamado divino
y lo miramos en la Escritura, lo miramos en estas historias, es una necesidad para nosotros. Es muy poco común algunas veces, o muy poco común, lo pondría de esta manera, escuchar sobre vivir en santidad en nuestras iglesias. Parece que es un tema que no nos gusta. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Exactamente. O sea, si es tan importante, mi pregunta es ¿por qué no lo tocamos? ¿Por qué no hablamos de ello? Y algunas veces de parte de los líderes, predicadores y demás podría haber temor o es que si yo hablo de eso quizás vaya a perder a algunos hermanos porque no están en esa disposición. Pero es una necesidad que todos tenemos. Es necesario. Y claro, esa santidad, ese plan de Dios debe de desearse, debe de experimentarse en el círculo de la familia. Amén. Así que Dios desea que tú tengas una mejor esposa. Entonces ora más por tu esposa. Dios desea que tengas un mejor esposo. Ora más por tu esposo. No es que cambies, es que ores más por él o por ella. Porque el plan de Dios, ese amor sacrificial que Jesús manifestó como Pablo lo presenta en Efesios, el esposo debe estar dispuesto a manifestarlo con su esposa. Y esa pureza que se representa en la iglesia, ese sometimiento, también la esposa lo debe estar dispuesto a experimentar con su esposo. Pero claro, Pablo dio el antídoto en el capítulo 5, versículo 21, cuando él dijo, someteos los unos a los otros. Amen. No es que la esposa se someta al esposo solamente, o que el esposo se someta a la esposa, no, es un sometimiento mutuo. Así como Cristo se sometió al Padre mientras estuvo en esta tierra. En Jesús tu familia puede ser transformada, tu familia puede tener sentido, si Él es el centro. Amen. Y a pesar de las diferencias, si recibimos su perdón, si recibimos su gracia, podemos perdonarnos los unos a los otros y podemos compartir la gracia de Dios los unos con los otros. Amén. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de nuestra lección. Solo recordarles que el matrimonio es una poderosa imagen de la relación de Dios con nosotros, con su pueblo. Dios busca redimirnos, restaurarnos a pesar de nuestras fallas, de nuestras infidelidades. Y es esencial que comprendamos que nuestra fidelidad es importantísima en el tiempo del fin. Y todo lo que nosotros hagamos por gracia y por amor en nuestro matrimonio terminará glorificando a Dios, terminaremos reflejando a Dios. Amigos, hemos concluido. Pastores, muchas gracias por sus comentarios. A nuestra querida audiencia, si tienes alguna pregunta, si quieres algún estudio bíblico, quieres profundizar, no olvides en contactarnos con nosotros. Será un gusto atenderte. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Que pronto pasará, Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya, al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conoce.